Los susurros de las hojas siempre fueron más claros para ella que las voces de los adultos. Ana tenía 8 años cuando el silencio se instaló en su casa. Primero fueron gritos entre sus padres, luego portazos y finalmente, un día, la mitad de las fotos desaparecieron de las paredes. Su padre se fue sin despedirse mientras ella fingía dormir. El silencio que quedó era denso, como una niebla que lo cubría todo. Su madre comenzó a trabajar más horas. «Para que no nos falte nada», decía con una sonrisa frágil. Pero a Ana le faltaba todo lo importante: las risas durante la cena, los cuentos antes de dormir, esa sensación de que alguien realmente la veía. En el colegio, Ana se volvió invisible. No era problemática ni brillante, solo estaba ahí, ocupando un espacio como un mueble que nadie nota. Las palabras se le atascaban en la garganta. Cuando la maestra preguntaba algo, aunque supiera la respuesta, sentía que su voz era demasiado pequeña para atravesar el aire de la clase. Por las noches, desde su habitación, escuchaba a su madre llorar quedamente. Ana abrazaba su almohada y se preguntaba si el dolor tenía forma o peso, porque sentía algo muy pesado aplastándole el pecho. El apartamento donde vivían ahora era pequeño, sin jardín. La única ventana de su cuarto daba a un patio gris donde ni siquiera crecía la hierba. Ana comenzó a dibujar árboles en sus cuadernos, árboles enormes con ramas que se extendían hasta salirse de las páginas como si quisieran alcanzar el cielo. Fue un día de octubre cuando todo cambió. La tía Marta vino a quedarse con Ana porque su madre debía viajar por trabajo. «Solo serán 2 semanas», le prometió mientras la abrazaba con fuerza. «Te llamaré todos los días». La tía Marta era diferente a los demás adultos. No hacía preguntas incómodas ni trataba a Ana como si fuera de cristal. La primera mañana, mientras desayunaban, miró los dibujos de árboles que Ana había pegado en la nevera. «Son preciosos», dijo. «¿Te gustan los árboles?» Ana asintió sin levantar la mirada de su tazón de cereales. «Conozco un lugar donde hay árboles tan antiguos que dicen que saben todos los secretos del mundo», continuó la tía Marta. «Si quieres, podemos ir esta tarde después del colegio». Ana levantó la cabeza sorprendida. Había algo en las palabras de su tía que despertó una pequeña chispa en su interior, como cuando soplas suavemente sobre las brasas casi apagadas de una hoguera. El bosque estaba en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto en autobús, Ana pegó la frente al cristal de la ventanilla, viendo cómo el paisaje urbano iba cediendo terreno a la naturaleza. Primero fueron árboles solitarios junto a la carretera, luego pequeños grupos, hasta que finalmente aparecieron ante ella como un ejército verde y majestuoso. «Dicen que este bosque ha estado aquí desde mucho antes que la ciudad», explicó la tía Marta mientras caminaban por un sendero cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. «Los árboles más antiguos están en el centro». Ana respiró profundamente. El aire olía diferente allí, fresco y dulce. Le recordaba vagamente a algo, quizá a los veranos de su infancia temprana, cuando su familia todavía estaba completa. «Te dejaré un rato a solas», dijo su tía señalando un claro entre los árboles. «A veces necesitamos silencio para escuchar lo importante. Estaré en ese banco, ¿vale?» Ana asintió, confundida pero curiosa. Mientras su tía se alejaba, ella avanzó lentamente hacia el centro del claro. Había un roble enorme, tan ancho que ni 3 personas con los brazos extendidos podrían rodearlo. Sus raíces se elevaban sobre el suelo como dedos gigantes que se hundían en la tierra. Se acercó y, casi sin pensar, apoyó su pequeña mano en la corteza rugosa. «Hola», susurró, sintiéndose un poco tonta. El viento movió suavemente las hojas del roble y por un instante Ana creyó escuchar un susurro en respuesta. Se quedó muy quieta, conteniendo la respiración. «Hola, pequeña». El susurro no venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. Ana retiró la mano, asustada,
pero algo la impulsó a volver a tocar el árbol. No tengas miedo, llevo esperándote mucho tiempo. ¿Puedes hablar?, preguntó con un hilo de voz. Siempre hablamos, pero pocos saben escuchar. Tú tienes el don de los que guardan silencio por fuera y gritan por dentro. Las rodillas de Ana temblaron. Se sentó entre las raíces del roble, apoyando la espalda contra su tronco. No entendía lo que estaba pasando, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. ¿Por qué puedo oírte?, preguntó. Porque necesitas sanar, y nosotros sabemos cómo. Los árboles llevamos miles de años sanando heridas invisibles, las nuestras y las de otros. Los árboles tienen heridas. Todos los seres vivos las tienen. Mira mis cicatrices. Ana observó las marcas en la corteza, los nudos y hendiduras que formaban patrones irregulares. Cada marca cuenta una historia. Un rayo, una tormenta, el hacha de un leñador. Pero seguimos creciendo, pequeña. Ese es nuestro secreto. Ana pasó el dedo por una cicatriz profunda que recorría el tronco. A mí también me duele algo, pero no se ve, confesó. Lo sabemos, lo sentimos en tus raíces. Yo no tengo raíces, respondió Ana confundida. Todos tenemos raíces. Las tuyas están sueltas ahora, por eso te sientes como una hoja al viento. Pero puedes aprender a arraigar de nuevo, en un lugar diferente. Cuando la tía Marta vino a buscarla, Ana tenía las mejillas húmedas, pero una extraña calma en los ojos. De camino a casa, no habló del roble ni de la conversación. Era un secreto entre ella y el árbol. Pero le pidió a su tía que volvieran al día siguiente, y así lo hicieron, y al siguiente, y al siguiente. Con cada visita, Ana aprendía algo nuevo. El roble anciano no era el único que hablaba con ella. Poco a poco, comenzó a distinguir las diferentes voces de los árboles. Los abedules jóvenes, con sus troncos blancos y esbeltos, hablaban rápido y alegres, contándole historias sobre los animales del bosque y los cambios de las estaciones. Los sauces, junto al pequeño arroyo, tenían voces melancólicas y profundas y le enseñaban sobre la importancia de doblarse sin romperse. El dolor es como el viento, le explicó un viejo sauce. Si te mantienes rígida, te quebrará. Si aprendes a doblarte, a moverse con él, te hará más fuerte. Pero duele, respondió Ana. Sí, pequeña, la vida duele a veces, pero mira el agua del arroyo. ¿Ves cómo fluye? No se detiene cuando encuentra una piedra, simplemente la rodea y sigue su camino. El dolor también pasa, si le permites fluir. Ana comenzó a llevar un cuaderno al bosque. En él dibujaba los árboles, pero también escribía sus enseñanzas. Su tía Marta no hacía preguntas. Simplemente la acompañaba y esperaba pacientemente. A veces traía un libro y leía en el banco mientras Ana conversaba con sus amigos de madera. En el colegio, Ana seguía siendo callada, pero ya no agachaba tanto la cabeza. Un día, durante la clase de ciencias naturales, la maestra habló sobre los bosques y su importancia para el planeta. Ana levantó la mano por primera vez en meses. Los árboles se comunican entre ellos bajo tierra, dijo con voz suave pero clara. Tienen una red de raíces y hongos que llaman red micorriza, y por ahí se envían nutrientes y mensajes. La maestra la miró sorprendida, pero sonrió. Eso es correcto, Ana. ¿Dónde aprendiste sobre eso? Ana se encogió de hombros. Lo leí en alguna parte, respondió, guardando su secreto. A partir de ese día, algo comenzó a cambiar en ella. Como un brote que lentamente emerge de la tierra, Ana empezó a salir de su caparazón. Su voz, aunque aún suave, se escuchaba más a menudo. La madre de Ana regresó 2 semanas después, como había prometido.
Al entrar en el apartamento, se sorprendió al ver que las paredes, antes vacías, estaban ahora cubiertas de dibujos de árboles. Árboles altos y majestuosos, árboles pequeños y curvados, árboles en flor y árboles desnudos por el invierno. ¿Qué es todo esto?, preguntó, dejando su maleta en el suelo. Ana ha descubierto su pasión por la naturaleza, explicó la tía Marta con una sonrisa cómplice hacia la niña. Hemos estado visitando el bosque de robles antiguos. La madre de Ana frunció el ceño. El que está a las afueras es muy lejos para ir con una niña. A mí me gusta, intervino Ana. Los árboles me hacen sentir bien. Su madre la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Era la primera vez en mucho tiempo que Ana expresaba algo que le gustaba o le hacía sentir bien. Esa noche, mientras su madre la arropaba, Ana reunió el valor para hacer la pregunta que llevaba días rondando su mente. «Mamá, ¿podemos ir al bosque este fin de semana? Quiero enseñarte a mis amigos». Su madre pareció dudar un momento. Tenía ojeras profundas y los hombros caídos. Ana sabía que estaba cansada, que trabajaba demasiado, que desde que papá se fue todo era más difícil. «Por favor», añadió en un susurro, «es importante». Algo en la mirada de Ana debió conmover a su madre, porque finalmente asintió. «Está bien, iremos el sábado por la mañana». El sábado amaneció frío pero soleado. Ana estaba tan emocionada que apenas pudo desayunar. Durante el trayecto en autobús, le contó a su madre sobre las diferentes especies de árboles que había aprendido a identificar, sobre las ardillas que había visto, sobre las formas que creaban las nubes entre las copas. Su madre la escuchaba en silencio, con una expresión que Ana no sabía interpretar del todo. No era tristeza, pero tampoco alegría. Era algo intermedio, como cuando ves algo hermoso que te hace recordar algo doloroso. Al llegar al claro del gran roble, Ana corrió directamente hacia él. Su madre la siguió más despacio, observando maravillada la majestuosidad del árbol. «Este es mi mejor amigo», dijo Ana, abrazando el grueso tronco tanto como le permitían sus pequeños brazos. «El señor Roble». Su madre sonrió, pero era una sonrisa triste. «Es precioso, Ana. Puedes hablarle», la animó la niña. «Él escucha a todos». Su madre se acercó y, sintiéndose un poco ridícula, puso una mano sobre la corteza. «Hola, señor Roble. Ahora cierra los ojos y escucha», indicó Ana con seriedad. La mujer obedeció, más por complacer a su hija que por convicción. Durante un largo minuto, solo se oyó el susurro del viento entre las hojas y el canto lejano de los pájaros. Cuando abrió los ojos, vio que Ana la observaba expectante. «No he oído nada, cariño», confesó con suavidad. Ana no pareció decepcionada. A veces lleva tiempo. Los adultos tienen mucho ruido en la cabeza. Su madre se agachó hasta quedar a su altura. «¿Y qué te dicen a ti los árboles?», preguntó genuinamente curiosa. Ana miró al roble, como pidiendo permiso, y luego volvió a mirar a su madre. «Me dicen que está bien estar triste a veces, pero que no debo quedarme atrapada en la tristeza. Como las hojas en otoño, hay que saber soltar para que crezcan hojas nuevas». Hizo una pausa y añadió: «También me dicen que tú estás muy triste, mamá». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «El señor Roble dice que cuando te duele mucho el corazón, debes apoyarte en alguien fuerte hasta que puedas sostenerte sola», continuó Ana. «Yo puedo ser fuerte para ti, mamá, como un árbol pequeño pero fuerte». Su madre la abrazó con fuerza, sollozando contra su hombro. Ana cerró los ojos y escuchó el susurro del gran roble. A veces, los más pequeños son los mejores maestros. La vida no cambió de golpe después de aquel día en el bosque, pero algo se había despertado tanto en Ana como en su madre.
como una semilla enterrada bajo la nieve que espera pacientemente la llegada de la primavera. Empezaron a visitar el bosque todos los fines de semana. A veces llevaban un picnic y pasaban allí el día entero. Ana enseñaba a su madre los nombres de los árboles. Le mostraba las madrigueras de los animales, los hongos que crecían en la sombra. Su madre comenzó a llevar una cámara vieja que había guardado durante años. Fotografiaba los detalles que Ana le señalaba: la luz filtrándose entre las hojas, la textura de las diferentes cortezas, las diminutas flores silvestres que brotaban en primavera. Un día, mientras revisaban las fotos juntas en el ordenador, su madre dijo algo que sorprendió a Ana. «Creo que voy a pedir un cambio de horario en el trabajo. Hay un turno de mañana que me permitiría estar en casa cuando vuelvas del colegio». «¿De verdad?», preguntó Ana con los ojos muy abiertos. «Muy de verdad», confirmó su madre, acariciándole el pelo. «He estado tan ocupada tratando de que no nos faltara nada material que olvidé lo más importante». «¿Qué es lo más importante?», quiso saber Ana. «Estar presente», respondió su madre. «Como los árboles, ellos siempre están ahí, ¿verdad? No corren de un lado para otro. Simplemente están arraigados, fuertes, presentes». Ana sonrió. Las palabras de su madre eran un eco de lo que el viejo roble le había enseñado semanas atrás. En su siguiente visita al bosque, Ana se sentó junto al gran roble mientras su madre exploraba un sendero cercano, tomando fotografías. «Te escuchó», le dijo al árbol. «No tus palabras, pero sí tu mensaje». «Las palabras son solo aire moldeado», respondió el roble. «Lo que importa es lo que se siente aquí», añadió, y una rama baja se movió como señalando el corazón de Ana. «¿Siempre seré capaz de oírte?», preguntó la niña, con un nudo de preocupación en la garganta. Había empezado a temer el día en que la magia desapareciera, en que los susurros se volvieran solo viento. «Eso depende de ti. Algunos niños nos escuchan durante toda su vida, otros nos olvidan cuando crecen, pero incluso los que nos olvidan conscientemente guardan nuestras enseñanzas en lo profundo de su ser. Yo no quiero olvidarte nunca», prometió Ana con fervor. «Entonces no lo harás. El recuerdo es una forma de amor, y el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, como nosotros nos transformamos con las estaciones». La llegada del otoño trajo cambios. Las hojas de los árboles se tiñeron de rojo y dorado, y la vida de Ana también se llenó de nuevos colores. Su madre, fiel a su palabra, cambió su horario de trabajo. Ahora estaba en casa por las tardes y juntas cocinaban, leían o simplemente hablaban sobre su día. Ana ya no era invisible en el colegio. Un día, durante una actividad de clase, habló con tanta pasión sobre la importancia de los bosques que la maestra le sugirió presentar un proyecto en la Feria de Ciencias. «Podrías hablar sobre la comunicación entre los árboles», propuso. «Es un tema fascinante y tú pareces saber mucho al respecto». Ana aceptó, emocionada y nerviosa a partes iguales. Durante semanas trabajó en su proyecto. Con la ayuda de su madre y la tía Marta, creó un diorama que mostraba un bosque en miniatura, con hilos de lana representando la red subterránea que conectaba a todos los árboles. El día de la presentación, habló con voz clara y segura. Explicó cómo los árboles más grandes y antiguos actuaban como árboles madre, nutriendo a los más jóvenes, cómo se avisaban unos a otros sobre peligros, cómo, en muchos sentidos, un bosque no era una colección de árboles individuales, sino un organismo complejo y conectado. «Los árboles nos enseñan que nadie debe estar solo», concluyó. «Todos necesitamos una comunidad, una familia, alguien con quien compartir nuestros nutrientes y nuestras historias». Su proyecto ganó el primer premio, pero para Ana, la verdadera victoria fue ver a su madre en primera fila, con lágrimas de orgullo en los ojos, aplaudiendo como si nunca fuera a parar.
El tiempo pasó, como siempre hace, transformando las estaciones y a las personas por igual. Ana creció, y con ella creció su amor por los bosques y su comprensión de las lecciones que los árboles le habían enseñado. Hubo momentos difíciles, por supuesto. No todas las heridas sanan por completo. A veces, en noches de tormenta, Ana aún pensaba en su padre y se preguntaba dónde estaría si alguna vez pensaba en ella. Su madre nunca volvió a casarse, pero encontró alegría en su trabajo como fotógrafa de naturaleza, una pasión que descubrió gracias a aquellas visitas al bosque. Elna estudió biología forestal y años más tarde regresó al bosque de robles antiguos como guardabosques e investigadora. Su primer día oficial de trabajo caminó hasta el claro donde todo había comenzado y apoyó su mano, ahora más grande pero aún gentil, sobre el tronco del viejo roble. «He vuelto», susurró. El viento movió las hojas creando ese susurro familiar que nunca había olvidado. «Siempre supe que lo harías». Ana sonrió. Muchas cosas habían cambiado con los años. Su capacidad para escuchar a los árboles había evolucionado, se había vuelto más sutil, más parecida a una intuición que a un diálogo claro. Pero nunca había desaparecido por completo. «Quiero proteger este lugar», dijo, «para que otros niños puedan encontrar aquí lo que yo encontré». «Y lo harás». Tu dolor se ha transformado en propósito, como una semilla que crece después del fuego. Ana se sentó entre las raíces del árbol, en el mismo lugar donde se había sentado siendo niña. Sacó de su mochila un cuaderno desgastado, el mismo en el que había anotado las primeras enseñanzas de los árboles. Lo abrió en una página en blanco y comenzó a escribir. Escribió sobre una niña que perdió su voz y luego la encontró entre susurros de hojas, sobre cómo las heridas pueden convertirse en espacios donde crece algo nuevo, sobre cómo, a veces, necesitamos alejarnos del ruido humano para escuchar las verdades más profundas. Cuando terminó, arrancó cuidadosamente la hoja y la deslizó en una pequeña cavidad en el tronco del roble, un hueco natural que parecía hecho a medida. «Para el próximo niño que te necesite», explicó, «para que sepa que no está solo». «Ninguno estamos realmente solos», respondió el árbol. «Esa es la lección más importante de todas». Ana se levantó y observó el bosque que ahora estaba bajo su cuidado. La luz del atardecer se filtraba entre las hojas, creando patrones dorados en el suelo. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco y fragante. En ese momento sintió cómo sus propias raíces, invisibles pero reales, se hundían en la tierra, conectándola con todo lo que la rodeaba, con su pasado, su presente y su futuro, con su dolor y su sanación, con su soledad y su pertenencia. Las cicatrices seguían ahí, como las marcas en la corteza de un árbol antiguo, pero alrededor de ellas había crecido algo hermoso y fuerte. Ana sonrió y comenzó a caminar hacia la salida del bosque. Tenía mucho trabajo por hacer, muchas historias que escuchar, muchas raíces que cuidar. El viento sopló una última vez, llevando consigo las palabras del viejo roble. A veces, las heridas más profundas son las que nos permiten escuchar el susurro del alma del mundo.